La sala de terapia quedó en silencio absoluto cuando el niño de 6 años señaló con su dedo índice la fotografía en blanco y negro. «Ese soy yo», dijo con una seguridad que heló la sangre de todos los presentes. No era una foto cualquiera. Era Freddie Mercury en el escenario de Wembley 1986. La doctora Sarah Mitchell llevaba 15 años trabajando con casos de memoria inexplicable, pero nunca había visto algo así. El pequeño Thomas Whitmore no solo afirmaba ser la reencarnación del legendario cantante de Queen, sino que conocía detalles que ningún niño de su edad debería saber, detalles que ni siquiera estaban en Internet. Cuando comenzó a tararear una melodía que Freddie había compuesto pero nunca grabado, según los archivos privados de Brian May, el caso pasó de ser curioso a ser absolutamente aterrador. La madre del niño temblaba en la esquina del consultorio, sosteniendo un cuaderno lleno de dibujos que su hijo había hecho desde los 3 años. El mismo piano, la misma casa en 1900, Zanzíbar, los mismos rostros. ¿Cómo podía un niño que apenas sabía leer y escribir conocer secretos que habían muerto con Mercury en 1991? Todo comenzó en una tarde lluviosa de octubre en Manchester. Thomas estaba en el jardín de infancia cuando de repente se detuvo en medio de una canción que la maestra había puesto para la clase. «Esa canción está mal», declaró con una seriedad impropia de su edad. La maestra, la señorita Henderson, sonrió condescendiente. «Es Bohemian Rhapsody, Tommy. Es una canción muy famosa». El niño sacudió la cabeza con frustración. «Lo sé, yo la escribí, pero están tocando la versión equivocada. La nota en el segundo verso debería ser más alta». La clase se rió, pero la maestra sintió un escalofrío inexplicable. Esa noche llamó a los padres de Thomas. Lo que descubrieron después cambiaría sus vidas para siempre. Antes de continuar con esta historia extraordinaria, nos encantaría saber de dónde nos están viendo. Comenten abajo de qué ciudad o país están siguiendo este relato increíble. Sus comentarios nos ayudan a seguir trayéndoles historias fascinantes como esta. Ahora sí, adentrémonos en el misterio que tiene al mundo científico completamente desconcertado. Los padres de Thomas, Emily y David Whitmore siempre habían notado algo peculiar en su hijo. Desde que cumplió 3 años, el niño mostraba una fascinación obsesiva por la música, específicamente por un estilo que ningún niño de su edad conocería. No le interesaban las canciones infantiles ni los dibujos animados. En cambio, se quedaba hipnotizado cuando escuchaba rock clásico en la radio, pero fue en su 4º cumpleaños cuando las cosas se volvieron verdaderamente extrañas. Durante la fiesta, uno de los tíos puso música de Queen para ambientar. Thomas se paralizó frente al pastel, con las velas encendidas proyectando sombras danzantes en su rostro pálido. «Yo conozco esa voz», susurró, y luego algo más perturbador. «Esa es mi voz». Emily intentó restar importancia al comentario, pensando que era la imaginación típica de un niño. Pero esa noche, cuando fue a arropar a Thomas, lo encontró sentado en su cama, llorando en silencio. «Extraño mi piano», le dijo entre sollozos. «Extraño cantar en los estadios grandes. Extraño a mis amigos». La madre sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Intentó calmar al niño con palabras dulces, pero Thomas la miró con unos ojos que parecían guardar décadas de experiencias. «Mamá, yo ya viví antes, y me llamaba Farrokh». Ese nombre Farrokh era el nombre de nacimiento de Freddie Mercury, algo que Emily Whitmore estaba completamente segura de que nunca habían mencionado en casa. Durante las siguientes semanas, Emily comenzó a documentar todo en un cuaderno. Thomas dibujaba constantemente pianos de cola, micrófonos antiguos, estadios vistos desde el escenario, pero lo más inquietante
eran los retratos. Dibujaba a 4 hombres una y otra vez, siempre en la misma formación. Cuando Emily finalmente decidió investigar, su corazón casi se detiene. Eran Brian May, Roger Taylor, John Deacon y Freddie Mercury. El niño ni siquiera sabía sus nombres, pero los dibujaba con detalles sorprendentes, incluyendo la característica permanente de Brian May o la posición exacta en la que Roger se sentaba en su batería. David, más escéptico, intentó explicaciones racionales. Quizás el niño había visto algo en televisión o había escuchado conversaciones de adultos. Pero una tarde, mientras limpiaba el ático, encontró algo que destrozó todas sus teorías. Era un casete viejo que habían guardado años atrás, de cuando eran adolescentes. Lo puso en un reproductor antiguo por curiosidad. Era una entrevista rara de Freddie Mercury, en español, de un programa de radio argentino que prácticamente nadie conocía. Thomas nunca había estado cerca de ese ático, nunca había visto ese casete. Pero esa noche, durante la cena, el niño comenzó a hablar en español con acento británico, diciendo frases exactas de esa entrevista, frases sobre su infancia en Zanzíbar, sobre el miedo al rechazo, sobre secretos que Freddie solo compartió en esa ocasión. David dejó caer el tenedor. Ya no podía negar lo que estaba sucediendo. Fue entonces cuando decidieron contactar a la doctora Sarah Mitchell, una psicóloga especializada en casos de memoria anómala y fenómenos inexplicables en niños. Sarah había trabajado en la Universidad de Virginia con el fallecido Dr. Ian Stevenson, pionero en la investigación de casos de reencarnación. Cuando recibió la llamada de los Whitmore, su primera reacción fue de escepticismo profesional. Había visto cientos de casos donde padres desesperados veían señales donde solo había coincidencias. Pero algo en la voz temblorosa de Emily la hizo aceptar al menos una sesión de evaluación. El día de la primera consulta, Thomas entró al consultorio con la timidez típica de un niño de 6 años. Sarah comenzó con preguntas simples, diseñadas para establecer una línea base. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó con suavidad. Thomas Whitmore, respondió el niño, balanceando sus piernas en la silla que le quedaba grande. Pero antes me llamaba Farrokh Bulsara. Luego cambié mi nombre a Freddie. La doctora anotó en su libreta, manteniendo una expresión neutral. ¿Y dónde vivías antes, Freddie? El niño cerró los ojos, como si estuviera accediendo a un archivo profundo en su memoria. Nací en Stone Town, en Zanzíbar. La casa era blanca con balcones azules. Podía ver el océano desde mi ventana. Mis padres eran parsis y mamá siempre me decía que debía ser discreto sobre quién era realmente. Sarah sintió un escalofrío recorrer su espalda. Cada detalle coincidía con la biografía de Mercury. Pero lo que vino después hizo que la doctora Mitchell replanteara todo lo que creía saber sobre la conciencia humana. Decidió hacer una prueba. En su escritorio había preparado 30 fotografías mezcladas, imágenes de diferentes músicos, actores, personas comunes, y entre ellas 5 fotos de Freddie Mercury en diferentes etapas de su vida. Algunas eran fotos icónicas, pero otras eran imágenes poco conocidas de archivos privados que un colega le había facilitado. «Thomas, ¿puedes señalarme si reconoces a alguien en estas fotos?», preguntó, esparciendo las imágenes sobre la mesa. El niño se inclinó hacia adelante, sus ojos examinando cada rostro con concentración intensa. Ignoró fotos de Elvis, de David Bowie, de Michael Jackson. Su pequeña mano se detuvo sobre una fotografía descolorida de un adolescente delgado con uniforme escolar. «Este soy yo en la escuela de St. Peter en Bombay», dijo con voz queda. Era Farrokh Bulsara, a los 13 años.
una foto que raramente aparecía en documentales. Luego señaló otra, un joven de 20 y pocos años con cabello largo y expresión tímida. Aquí tenía miedo. Acabábamos de firmar nuestro primer contrato y yo no estaba seguro de si sería suficientemente bueno. La doctora Mitchell verificó después. Esa foto era de 1973, justo después de que Quinn firmara con EMI. Información que no estaba fácilmente disponible, pero faltaba la prueba definitiva, aquella que haría que este caso pasara de intrigante a revolucionario. Sarah tomó una decisión arriesgada. A través de sus contactos académicos, logró conseguir una reunión con Brian May, el legendario guitarrista de Queen, quien ahora también era un respetado astrofísico. May había oído cosas extrañas a lo largo de los años, personas que afirmaban ser Freddie o tener conexiones especiales con él. Normalmente las ignoraba, pero algo en el expediente que Sarah le envió captó su atención. El niño había dibujado el jardín de Garden Lodge, la casa de Freddie en Londres, con un nivel de detalle que incluía un banco de piedra específico que solo aparecía en fotos privadas, nunca publicadas. Brian aceptó reunirse con Thomas, pero bajo condiciones estrictas. Sería en un lugar neutral, sin que el niño supiera quién era él, y con preguntas que solo Freddie podría responder. El día de la reunión, en una sala privada de un hotel en Londres, Brian May esperaba sentado, con su característica melena blanca y una expresión entre curiosidad y escepticismo. Cuando Thomas entró de la mano de su madre, se detuvo abruptamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Brian susurró, y entonces sucedió algo que nadie esperaba. El niño comenzó a hablar de cosas que solo ellos dos habían compartido. Una broma privada sobre el amplificador Red Special, una discusión que tuvieron en 1985 sobre la dirección de un solo de guitarra, un momento en backstage en Budapest, cuando Freddie le había confiado su mayor miedo. Brian May, el científico racional, el hombre que había navegado por el espacio exterior con sus ecuaciones, comenzó a llorar. «Freddie», murmuró, «¿realmente eres tú?» La historia de Thomas Whitmore continúa desconcertando a la comunidad científica mundial. La doctora Mitchell ha documentado más de 50 detalles verificables que el niño no podría haber conocido por medios convencionales. Brian May, aunque cauteloso en sus declaraciones públicas, ha admitido en entrevistas privadas que la experiencia lo cambió profundamente. «No sé si creo en la reencarnación», dijo, «pero sé que ese niño sabe cosas que solo Freddie sabía». Thomas ahora tiene 9 años y ha comenzado a tomar lecciones de piano, mostrando una habilidad prodigiosa que sus profesores no pueden explicar. Los recuerdos de su vida anterior se están desvaneciendo gradualmente, como suele suceder en estos casos, pero dejaron una huella imborrable en todos los que fueron testigos de este fenómeno extraordinario. ¿Fue Thomas realmente Freddie Mercury en una vida pasada? ¿O hay una explicación científica que aún no comprendemos? Quizás nunca lo sabremos con certeza, pero lo que sí sabemos es que hay misterios en este universo que desafían nuestra comprensión de la vida, la muerte y la conciencia misma. Y a veces esos misterios llegan en la forma de un niño de 6 años que recuerda haber sido una leyenda del rock.